El movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos presenta La pandemia y la salud mental. Desde hace un año, la humanidad vive una situación de emergencia sin precedente. La pandemia del coronavirus ha enlutado millones de hogares en todo el mundo y desbordado la capacidad de las instituciones de salud, además de causar graves daños a la economía de los países afectados. En esta crisis mundial, el prolongado encierro y la incertidumbre han intensificado también los problemas emocionales, tales como la depresión, la ansiedad, la violencia o incluso el suicidio, con consecuencias tanto o más graves que la enfermedad en sí. Un estudio realizado en Cuba, que recoge información científica de todo el planeta, detalla los principales impactos de la pandemia sobre la salud mental de las personas. Miedo a enfermar o a morir, sentimientos de impotencia, aburrimiento, soledad y tristeza, temor a perder el trabajo o a no poder producir ingresos suficientes, temor a ser separados de nuestros seres queridos. El mismo estudio señala que el aburrimiento y la frustración pueden llevar al individuo a desarrollar un mayor deseo de tomar bebidas alcohólicas o consumir sustancias de abuso. Hace 44 años, el 7 de julio de 1977, el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos abrió sus puertas por primera vez para ofrecer gratuitamente una vía hacia la tranquilidad a personas afectadas por problemas emocionales. Desde entonces, el número de sus grupos se ha multiplicado hasta llegar a cerca de 300, tanto en México, Estados Unidos y otros países de América y Europa. También ofrece servicios adicionales como las casas hogar de la Buena Voluntad Asociación Civil, grupos Neuratín para niños y adolescentes y grupos silentes para personas sordas. Desde hace 42 años, cuenta con una Villa de la Buena Voluntad en el Estado de México y desde hace 32 años con otra villa en el Estado de Oaxaca. En marzo de 2020, la crisis mundial por la pandemia de coronavirus obligó a cerrar nuestros grupos. Surgió entonces una inquietud. ¿Cómo mantener las puertas abiertas para recibir a las personas cuyos problemas emocionales seguramente se verían agravados por la emergencia sanitaria y el confinamiento? ¿Y cómo seguir atendiendo a los miles de miembros que han encontrado en nuestra agrupación un puerto seguro frente a los estragos de la neurosis? Gracias a la tecnología, en muy poco tiempo, todos los grupos del movimiento se unieron en salas virtuales que sesionan todos los días del año, muchas desde las primeras horas de la mañana hasta la medianoche. De este modo, el apoyo del movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos ha permitido a miles de personas enfrentar los temores derivados de la pandemia y continuar llevando una vida satisfactoria, aún con las limitaciones derivadas de las medidas de cuidado y protección. Estos son algunos testimonios de miembros de nuestro movimiento. He vivido diferente desde que estoy en el movimiento Buena Voluntad. Poco a poco han ido disminuyendo los gritos y las discusiones. Como familia hemos podido convivir con más armonía y disfrutar cada día y expresarnos cuánto nos amamos. A través del programa de recuperación de NA he podido sobrellevar este confinamiento sin tanta preocupación económica, comprendiendo por el día de hoy que ya no estoy solo como me sentía al principio cuando se originó esta pandemia. Viví días de muchos cambios. Aún a la distancia, los compañeros me dieron fortaleza y pude enfrentar mis miedos. Estuve aislado, mas nunca me sentí solo. Participar en las actividades del grupo, aunque sea a distancia, me ha permitido dejar de obsesionarme con el peligro de enfermar y de morir, sobrellevar a mi pareja con la que convivo las 24 horas del día por la pandemia y, sobre todo, confiar en un poder superior. Esta junta virtual de información por el 44 aniversario de nuestro movimiento es un ejemplo más de cómo la tecnología nos permite seguir cumpliendo con el objetivo de llevar el mensaje a las personas que sufren. Si ustedes lo desean, a partir de este momento ya no están solos. Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Amable y muy estimada concurrencia, el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos le saluda con respeto y con gran cariño y le da la más cordial y entusiasta bienvenida a esta junta virtual de información sobre la enfermedad de la neurosis. Con este magno evento también celebra el movimiento Buena Voluntad su 44 aniversario, 44 años de dar ininterrumpidamente su mensaje de vida a la comunidad. Nuevamente sean ustedes bienvenidos
a la sala virtual del Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos. Para iniciar, toma la palabra el señor Martín L., guía del Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos y coordinador de esta junta. Que ustedes la disfruten. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Martín, soy neurótico. Vamos a dar inicio a esta junta pública de información sobre la enfermedad de la neurosis, invitándolos a unos momentos de meditación para reflexionar lo que nos está reuniendo hoy aquí, que en mi caso personal es la enfermedad de la neurosis, si gustan acompañarme. Gracias. Me voy a permitir leer el enunciado de nuestra agrupación, que nos dice que Neuróticos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza de poder resolver sus problemas emocionales y ayudar a otros a recuperarse de la neurosis. El único requisito para ser miembro de NA es tener el deseo de alcanzar la tranquilidad. Para ser miembro de Neuróticos Anónimos no se pagan derechos ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. NA no pertenece a ninguna secta religiosa o política, ni a organización o institución alguna. No desea intervenir en ninguna controversia, ni apoya o combate otras causas. Nuestro fin primordial es mantener nuestra estabilidad emocional y ayudar a otros a alcanzar la tranquilidad. Pues nuevamente buenas tardes, mi nombre es Martín, soy neurótico. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se acercan por información. El motivo principal de esta celebración de los 44 años es poder precisamente llevar el mensaje a aquellas personas que no sabemos si tengan la necesidad, pero están aquí en esta junta. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta junta pública de información sobre neurosis. Verdaderamente nos pone muy bien saber que se han dado la oportunidad de asistir y escuchar lo que para nosotros es la enfermedad de la neurosis, una enfermedad emocional muy dolorosa y que pues la vamos a tratar en esta junta pública de información. Quiero también darle la bienvenida a todos mis compañeros militantes de nuestro movimiento, que uno de los éxitos de nuestro programa es que todo lo hacemos en comunidad, lo hacemos en equipo. Y eso, pues, a la larga, el resultado es una tranquilidad que no la pudimos obtener, con todo respeto para la medicina, para la religión, pues no la pudimos obtener a través de un diazepam, un Valium, un antidepresivo, y llegamos a reunirnos en grupo. Quiero decirles que no fue fácil, por eso yo agradezco la participación de todos mis compañeros, porque tuvimos que trascender emociones que se negaban totalmente a aceptar la ayuda de Neuróticos Anónimos, ¿no? Porque pues lo primero que llego a pensar es que pues que no estoy loco, ¿no? Que además yo sufro por la vida que me tocó vivir, por la gente que me rodeó, por la pobreza, por el lugar donde nací. Desde esa perspectiva, pues no puedo estar yo para Neuróticos Anónimos, definitivamente, porque en mi mente hay claramente que las personas son las que me enfermaron, las que están mal. Entonces llegar a Neuróticos Anónimos no fue fácil porque además no conocía en realidad qué es Neuróticos Anónimos, el movimiento Buena Voluntad 24 horas, no lo sabía. Tuve que darme la oportunidad muy a fuerzas para poder entrar a la terapia y empezar a conocer la verdad que existe dentro de una sala de nuestro movimiento. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy hermosa. Prueba de ello es que hoy estoy aquí con toda la alegría que me da el programa, en compañía de todos mis compañeros, pues para informarles, para decirles que hay una solución, que lo que se viva, y qué curioso, ¿no?, que nos encontramos en una etapa difícil, a donde se llegó a cortar toda comunicación humana, donde tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y a convivir con nosotros mismos, cuando pues yo no sé qué hubiera pasado si esta experiencia me hubiera agarrado sin la terapia,
porque dentro del grupo descubro que yo no puedo convivir ni conmigo, no me aguanto, no puedo estar a gusto conmigo mismo. Hay un pleito constante interno de frustración, de rechazo, porque el neurótico como yo definitivamente se fija en cosas muy superficiales, porque la enfermedad así es, basada en el egoísmo, ¿no? En cosas muy triviales, y qué estatura tengo, qué color de piel tengo, o sea, una serie de disturbios, como le llamamos dentro de la agrupación, que me impedían hacer feliz conmigo mismo, ¿no? Entonces el día de hoy, el estar celebrando 44 años de nuestro movimiento, pues han sido 44 años de experiencias constantes con miles de compañeros que, como yo, llegaron a la agrupación, se enfrentaron a su propio ego y tuvieron la fortaleza y la necesidad de poderlo superar, porque hay algo dentro de mí que muchas veces se defendió a las gradas de la locura y de la muerte. Yo no soy neurótico, neuróticas son otras personas. Si mi padre no nos hubiera dejado, si no hubiera nacido en provincia, si hubiera nacido en una familia con dinero, o sea, había muchos motivantes para pensar que yo no estoy para Neuróticos Anónimos, pero había síntomas de la enfermedad, no la causa, los síntomas, el insomnio, la angustia, los ataques de ansiedad, delirios de persecución, además un sentimiento de desvalorización que no me permitía tener éxito. Yo podía estar en lugares a donde podía tener la oportunidad de tener éxito, de tener un trabajo, de terminar una carrera, de ejercerla, de ir a un club deportivo, de tener roce con personas sanas, pero no pude, porque hay un pensamiento que es un lastre tan pesado, que es la inseguridad. El estar pensando en todos esos prejuicios, en todos esos pensamientos hacia mi propia persona. No pude ser libre, no pude ser, muchas veces yo no tuve necesidad de hacer examen en la secundaria, en la preparatoria, porque yo lograba con mis propios estudios de todo el año ya estar aprobado, ¿sí? Pero había otras ocasiones a donde simple y sencillamente cuando hacía alguna prueba sacaba un 6, sacaba un 5, y era donde a veces hasta los maestros se descontrolaban. ¿Por qué si muestras un gran intelecto, si has terminado estudios con un promedio alto, ¿cómo es posible que ahora repruebes, que este examen no lo pases? En realidad, cuando yo entro a la terapia, me doy cuenta que en esos momentos mis pensamientos eran de mucha inseguridad. Allí dejaba de creer en mí, no creía en mí. Me sentía inferior, sentía que estorbaba, sentía que yo no podía opinar porque mi opinión no valía nada. Entonces, era un infierno que duró 25 años. A los 25 años tuve la oportunidad de recibir el mensaje, por eso hoy lo hago con mucho respeto, lo hago de mucho agrado, porque quiero que este mensaje le llegue a personas que sí están necesitando la ayuda. Ojalá y sí entiendan que lo que se siente no es transitorio, que la angustia, que los ataques de pánico, que el insomnio, para mí no fue transitorio, ¿no? La medicina no logró quitármelos. Entonces, esta Junta Pública de Información tiene como motivo transmitir el mensaje. Yo voy a invitar a alguno de mis compañeros también a que regalen sus experiencias para que haya una diversidad de experiencias y que nadie se quede con algún mensaje que le permita reflexionar, que le permita tomar una decisión. En realidad la terapia es muy sencilla. En realidad el estar en contacto con Neuróticos Anónimos es lo que hoy cada una de las personas que nos acompañan hicieron, el esfuerzo para estar hoy aquí. Ese es el esfuerzo cotidiano que todos nosotros los que tenemos ya terapia, que asistimos al grupo con regularidad, que practicamos los principios, y créanlo, la vida cambió. La salud física, mental y emocional llegó. Eso abrió todo un panorama de socializar, un panorama de tener una autoconfianza y empezar a tener mejores trabajos. Créanlo, yo cuando empecé a
a tener una remuneración alta por mi trabajo, porque empezó a ser un trabajo muy amplio, muy grande. Y yo estaba acostumbrado a manejarme con mucha inseguridad económica, aunque tuviera lo suficiente para sobrevivir, pero a veces no me atrevía a entrar a un restaurante más o menos, porque tenía temor a que no me alcanzara el dinero, ¿no? Tenía temor a que las personas detectaran como que yo no valía nada, como que usted qué hace aquí, nos damos el derecho de admisión, así es que vámonos para afuera, ¿no? Y qué curioso que cuando me va liberando el programa, cuando empiezo a aplicar los principios, me doy cuenta de esos fantasmas que incluso causan risa, ¿sí? Porque ahora cuando yo visito esos lugares, me doy cuenta que todo es servicio, que las personas que me atienden son gente que está trabajando, que recibe una remuneración y que para eso están, ese es su trabajo. Entonces, la atención que me dan, todo lo que servicios que yo solicito, pues claro que lo hacen porque es su trabajo, pero yo no podía moverme en ese mundo de libertad. El día de hoy, gracias al grupo, gracias a la terapia, esos anclas se han ido. Hoy realmente puedo decirles que vivo con libertad. Claro que ya no tomo medicamentos. Todo lo que se canalizó hacia los nervios, hacia el problema emocional, se fue. Todo se fue. El día de hoy estoy limpio de cualquier droga, recetada principalmente, ¿no? Porque fui fármaco dependiente. Y créanlo que este año y fracción que he vivido, como toda la sociedad, tratando de cuidarme, de no salir mucho de casa, de estar ahí trabajando, estudiando, siguiéndome preparando, no me he aburrido, ni he tenido conflictos de familia, ¿sí? No tanto porque no se llegasen a presentar, nada más que en el grupo me enseñaron que para bailar se necesitan dos y para pelear también. Entonces prefiero entrar desarmado en mis relaciones interpersonales. Prefiero ser receptor, procesar lo que la otra persona me está diciendo y responder, pero con calma, con tranquilidad. Ya no dejarme ir a responder con emoción, sino a convivir. Y créanlo que yo no he tenido conflictos este año y fracción de meses en casa, no he tenido diferencias con mi familia. He sido receptor de sus necesidades y tal vez hasta de su neurosis, pero ellos no están en el grupo y yo sí. Entonces, ojalá y que esta junta deje en cada uno de los asistentes algún mensaje y tomen la mejor decisión. Se lo dejamos en sus manos. Bueno, pues yo voy a invitar al primer compañero para que también nos regale sus experiencias, y él es el compañero Elohim, si es tan amable de pasar unos minutos a la tribuna. Buenas tardes, mi nombre es Elohim y soy neurótico. Agradezco la oportunidad de poder transmitir mi experiencia de vida en el movimiento, y yo quisiera comentar que pues mi llegada a la agrupación fue pues debido a que yo me sentía ya sin un sentido de la vida. Yo estaba estudiando en la universidad y pues no tenía como alegría de vivir. Me sentía muy mal, busqué muchas alternativas para poder sentirme bien, y la última de ellas pues fue el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos, y no era una solución atractiva para mí. Sin embargo, el insomnio, el que empecé a padecer muchas enfermedades psicosomáticas como la gastritis, la colitis, mucha deshidratación, y no entendía por qué la boca la tenía seca, me llevaron a buscar ayuda de otro tipo que no fuera la médica. Tenía problemas con mi familia, sobre todo con mi papá. No me llevaba bien con él. Lo culpaba de mi vida, en parte lo culpaba de mi situación en la que yo vivía, de mis inseguridades. Y pues llegué al grupo porque me identifiqué con
con la tristeza que ahí mencionaba que se trabajaba, con la angustia. Y llegué muy incrédulo, o sea, llegué sintiendo que no me iban a poder ayudar ahí, ya que pues yo esperaba a profesionales de la salud, a psiquiatras, a gente como muy científica, ¿no? Que me diera un diagnóstico, me diera una receta y pues ya me diera de alta, un tratamiento y me diera de alta. Sin embargo, no fue así. Me tuve que dar la oportunidad de conocer la agrupación. Cuando yo me di la oportunidad de conocer la agrupación, pues empecé a sentirme bien. Empecé a sentirme bien y empecé a tener nuevamente esa alegría de estudiar, de querer ir a la escuela. E inclusive me empezaba a llevar mejor con mi familia. Pero era mucho el coraje, el resentimiento que yo tenía y que yo pues le atribuía el alcoholismo en su momento a mi padre, su maltrato psicológico y pues el aislamiento que yo sentía, ¿no? La falta de confianza que le tenía. Y sin embargo, con la agrupación yo me empecé a sentir bien. Es más, empecé a sentir que sí me quería. Al tiempo empecé a descubrir que él siempre me ha querido, pero todas esas emociones acumuladas no me permitían visualizar pues esa verdad. Yo me vine a vivir a la Ciudad de México y aquí pues empecé a estudiar una carrera de la salud, una especialidad de la salud. De pronto pues apareció esta pandemia y yo no encontraba mucho sentido a las palabras que me decían en la agrupación, que el tener una terapia era un seguro de vida para cualquier situación que yo pudiese enfrentar. Y a través de esta pandemia pues pude descubrir esta verdad. Cuando empecé a vivir esto del COVID, al trabajar en el área de la salud, pues empecé a ver mucha desgracia alrededor mío. Empezó a fallecer gente que laboraba a mi lado, compañeros que ya se iban a jubilar, que me platicaban de su visión a futuro ya una vez jubilados y que lamentablemente fallecían. Y empecé a tener pérdidas familiares. Una tía falleció, y así empezaba como a tener noticias y empezaba pues a tener que recurrir a la agrupación más, o sea, asistía cada vez más a la agrupación a través de las herramientas que nos brindan. Pero hubo una ocasión en la que yo estuve enfermo, no de COVID, me dio posteriormente, pero necesité una cirugía y mi papá me vino a cuidar. Posterior a eso, él pues regresó allá a la ciudad de donde soy, que es Orizaba, y me habló un día por teléfono que había amanecido con temperatura. Y bueno, yo traté de no alarmarme, aunque era uno pues, de los síntomas, ¿no? Y posteriormente ya a la semana me volvió a hablar, aunque estábamos en comunicación continua, pero él no me decía, y ya le faltaba la respiración. Y pues en ese momento yo pedí permiso en el trabajo y me fui a verlo. Entonces estuve con él, efectivamente pues se hizo la prueba y salió positivo a COVID. Y yo estuve pues tratando de apoyarlo. El oxígeno en esa temporada era, para mí era como el petróleo, ¿no? O sea, era oro. Entonces había escasez de oxígeno y era un batallar. Y yo creo que sin la agrupación no hubiese podido enfrentar todo ese tipo de situaciones, de angustias, de desesperación, porque al no haber como ese, pues el oxígeno, pues te entra mucha angustia, ¿no? ¿Cómo va a poder respirar? Mi papá no se quiso hospitalizar, tenía mucho miedo a morir en un hospital, a morir solo. Entonces, pues se contrató a médicos particulares y pues se le dieron todos los cuidados y tratamientos.
Yo fui por un medicamento que me había recetado un neumólogo y me hablaron por teléfono que mi papá estaba empezando a desaturar, que le estaba empezando a faltar el aire. Yo sentía que la iba a librar, o sea, yo sentía que ya pues íbamos de salida con el COVID. En ese momento cuando llego, pues lo empiezo a ver con falta de aire, que empezó a saturar muy poco, que empezaba a saturar como a 60% de oxigenación y empecé a sentir que podía vivir o podía morir. Se le aplicó todo el tratamiento que se le podía aplicar y llegó un momento en que pues vi que mi papá empezaba a perder energía, empezaba a perder la palidez de su piel, empezaba a cambiar, la lucha por respirar empezaba a fatigarse más, empezaba a dejar de respirar. Y en ese momento pues empecé a sentir un dolor que me rebasaba, porque es un dolor que no te cabe, o sea, es superior a ti. Y era ver ahí la escena con mi mamá, con mi hermana, llorando, viendo que venía un desenlace. Y yo me acordaba mucho de todas las herramientas, de un programa que aquí en la agrupación he podido encontrar de una manera perfecta. Y sin embargo, pues para mí era muy difícil, yo no quería enfrentar eso. Y cuando yo empecé a ver que se empezó a marcar una raya en el oxímetro que se le llama pues asistolia, que es que ya el corazón ya dejó de latir, es una raya plana. En ese momento pues vino el desenlace, ¿no? Yo antes de eso quiero comentar que le agradecí a mi papá, que le dije que lo amaba y que pienso yo y estoy seguro que sin la agrupación jamás hubiese podido vivir eso, porque yo me hubiese enfrascado en que él fue un alcohólico, en que él fue un mal padre, en que él me maltrató, en que él no me quiso y que por su culpa yo era así. Yo tengo mucho que agradecer el día de hoy. No llevo ni siquiera un año en haber vivido esto y aún pienso que yo vivo un duelo. El hecho de mencionar el día de hoy que siento agradecimiento porque pues gracias a la terapia yo pude vivir cosas bonitas con mi padre antes de que pasara esto. Gracias a la terapia, a poder trabajar todo esto que yo sentía, pues me di la oportunidad de salir con él, de vivir con él cosas que nos gustaba hacer, que nos gustaba ver. Y pude entender y darme cuenta que mi padre me amaba a la capacidad que la vida y que él se dio la oportunidad de amar. Y para mí eso ha sido muy grato, o sea, el día de hoy aún me duele, el día de hoy mi familia, muchos de ellos aún están dolidos, aún están tristes, aún los veo que pues les duele haber vivido esto, están enojados por haber vivido esto. Y creo que yo también he vivido esos procesos, pero de una manera más rápida. Me siento agradecido porque pude haber vivido eso con mi padre. O sea, pude vivir cosas bonitas gracias a poder tener la terapia. Y de eso pues yo le agradezco a la terapia. Posteriormente a mí pues me dio COVID. Es una sintomatología que pues es extraña, es nueva, se siente uno mal. Afortunadamente la respiración nunca me faltó. Pero para mí actualmente el estar en esto de la salud, el ver casos de COVID, el enfrentar muchos decesos, ha sido algo muy doloroso. Ha sido algo que creo que sin terapia no hubiese podido vivir. Muchos compañeros, yo veo que, pues los veo asustados, cuando pasan a su lado, pues están con su spray, con su antiséptico, con mucho miedo. Yo me burlaría de ellos, pero el día de hoy sí empiezo a entender que tienen mucho miedo y los puedo comprender. Yo creo que gracias a la terapia pues yo no he caído en eso. Sin embargo, pues el miedo está presente y yo a través de asistir a la terapia de manera continua, de ocupar y de utilizar las herramientas que me da la agrupación, pues he podido sentirme mejor.
Así que yo a todas las personas que me escuchan, que han vivido decesos, que han padecido de COVID, pues les quiero decir que no están solos, que verdaderamente existe un lugar, existe una agrupación en donde pueden encontrar pues alivio, pueden encontrar un descanso para poder seguir adelante. Y pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Elohim, por tus experiencias. Y pues ahora que yo quiero invitar a otra compañera que nos va a regalar parte de sus experiencias también, y ella es la compañera América F., si es tan amable de pasar a la tribuna. Gracias por el servicio, padrino. Gracias al Poder Superior. Soy América F. y soy neurótica. Yo llegué al movimiento muy triste. Yo me sentía muy sola. Sentía que no tenía rumbo mi vida. Yo tenía mucho miedo. Tenía un hijo pequeño y tenía miedo de no ser mamá, de no saber ser mamá, de no saberlo tratar adecuadamente. Y siempre con mucha soledad. A mí siempre me costó trabajo relacionarme con las personas. Ya siendo madre, pues me costaba trabajo permanecer en relaciones, hacer amistades, conservar trabajos. No me podía integrar a la sociedad. Siempre me sentía muy sola llegué sin poder dormir, sin comer, con insomnio. Empecé a agredir a mi hijo, lo empecé a golpear porque yo sentía que no podía estar a gusto, no podía ser feliz sin una pareja. Yo pensaba que esa no era una familia, que una mujer con un hijo no podía ser una familia normal. Yo quería un esposo, yo quería una pareja, pero no me podía relacionar con nadie. Entonces empecé a tener muchas depresiones, siempre estaba de mal humor, empecé a maltratar a mi hijo y yo empecé a sentir que necesitaba ayuda, pero no sabía dónde buscarla. Y un día pues oí un anuncio y lo busqué en la sección amarilla en ese tiempo y entonces llamé al grupo donde hoy estoy. Y bueno, en el grupo me han enseñado que puedo vivir sola, que puedo realizarme como mujer. Hoy mi hijo me ve feliz, hoy mi hijo me ve contenta, no me ve en una cama postrada, no me ve triste, no me ve deprimida. Él me dice que gracias porque soy su mamá, que gracias por la mamá que soy, que le gusta mucho la mamá que soy, alegre, contenta, que no soy una mamá igual que las demás. He podido conservar mi trabajo en esta pandemia, he podido convivir con mis compañeros de trabajo. Hoy sé que sola sí puedo vivir, que ya no tengo que permitir maltratos de alguien por no estar sola, que puedo respetarme a mí misma, ¿no? En esta situación que estamos viviendo de la pandemia en el país, pues yo me he sentido acompañada, protegida, aún estando en el mismo país y con los mismos riesgos que implica la pandemia, pues me he sentido acompañada, me siguen diciendo los compañeros que yo sí puedo sola, que puedo sostener un trabajo y que aún en la soledad del aislamiento, todavía tenemos juntas. El movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos me ha ayudado a superar la realidad y a vivir una vida útil y feliz, confiando en que un poder superior me ama, me quiere lo mejor para mí y que me ha ayudado a confiar otra vez en él. Pienso en que puedo tener una vida feliz y útil. Me ha ayudado a respetar a mi familia, he podido ayudarlos, he podido respetar a mi mamá, a mi hijo, verlo crecer, verlo desarrollarse. Entonces, el movimiento me ha acompañado a lo largo de esta militancia. Pues muchas gracias, América, por tus experiencias. Y bueno, para las personas que se acercan por información, quiero decirles que así es como es la dinámica de la terapia. Dado que un neurótico que ya está en recuperación,
fácilmente puede jalar al que está llegando, porque la neurosis es la misma, lo que cambian pues son los lugares, las emociones son las mismas. Entonces, esta dinámica da como resultado una recuperación comunitaria. O sea, si pues, gracias a Dios el movimiento Buena Voluntad, pues somos cientos y cientos de compañeros en el país, fuera de él, y que el éxito ha sido precisamente eso, las experiencias vividas y superadas transmitidas a otro que está en proceso. Y pues ahorita es lo que acaban de hacer mis compañeros, de poder regalar un poco de sus experiencias. Queremos pedirle a las personas que vienen por información, les voy a dar más información al ratito, pero ahorita queremos agradecerles su asistencia a esta Junta Pública de Información que, como ya lo dije, se realiza para festejar los 44 años del movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos. Y como toda fiesta, pues siempre hay una parte importante, siempre hay un festejado, siempre hay alguien que es al que va dirigida ese festejo, y para nosotros pues son las personas que hoy se están acercando por información, y la manera como nosotros agradecemos esa asistencia, esa atención a la invitación que hicimos, pues es brindándoles un aplauso de bienvenida y de agradecimiento por haber acudido a esta cita, ¿no? Que para muchos de nosotros no lo sabíamos, pero era una cita con la vida, una cita con un nuevo mundo, una nueva experiencia. Esperemos que si alguien trae necesidad de esta terapia, pues yo le puedo afirmar que se va a sentir bien y que va a empezar a experimentar cosas extraordinarias a nivel mental, emocional, verdaderamente. El cuerpo también resiente ese efecto porque empieza a haber salud. Entonces, pues yo invito al movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos que le demos un aplauso a las personas que hoy se acercan por información, si son tan amables de acompañarme, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por permitirnos llegar hasta ahí, hasta donde ustedes están con este mensaje. Créanlo que todo lo que hace el movimiento Buena Voluntad es con conciencia, saber que va a ser benéfico para todos, aún para aquellos que no tengan problemas emocionales. Pues van a ver cómo la neurosis en muchos seres humanos nos provoca una vida infeliz, una vida de insatisfacción, una vida muy, muy, muy pesada. Y quiero informarles que esta Junta Pública de Información hemos traído con las condiciones actuales, pues muchos elementos se tuvieron que mover para lograr hacer esta Junta Pública de Información, usar la tecnología que está a las manos del ser humano y le estamos sacando provecho al esfuerzo de muchos compañeros para lograr realizar esta Junta Pública de Información. Créalo, como siempre, pareciera que todo es tan fácil, pero en realidad es el entusiasmo y las ganas de los compañeros de participar en este servicio, porque bien sabemos que va hacia alguien que posiblemente tenga esa necesidad de escuchar las palabras que aquí se vierten. Entonces, yo quiero informarles, por ejemplo, hay un servicio que nuestro movimiento tiene, que es las Casas Hogar de la Buena Voluntad, Asociación Civil. Créanlo que en esta pandemia, en este año y fracción, incluso compañeros que estaban titubeantes todavía en la recuperación, recayeron emocionalmente, y varios de los ya militantes pues tuvieron que ingresar a la Casa Hogar, que es una terapia intensiva, a donde la persona pues deja su medio para llegar a la Casa Hogar y estar en una terapia intensiva, muy importante, porque logra sacar a la persona en poco tiempo de su bache, de su crisis, de su depresión, junto con otros compañeros que están también allí en la Casa Hogar de la Buena Voluntad, Asociación Civil. Y lo importante es que es totalmente gratuita, no se cobra nada. Y también así pues nos llegaron personas que al enterarse, porque nosotros tenemos juntas virtuales
todos los días en muchas plataformas en todo el país y también fuera, porque tenemos un grupo especial que se llama Buena Voluntad en el Mundo. Ahí sí llegamos pues a Europa, llegamos a Centroamérica, Sudamérica, muchos lugares lejanos. Ahí está nuestro movimiento, llevándole el mensaje y poniendo bien a muchos compañeros que están por allá en el extranjero. Y ahora que echamos mano de esa experiencia, porque somos el movimiento Buena Voluntad, hasta donde sé, es el movimiento que supo explotar en el buen sentido de la palabra, pues toda la tecnología para desarrollar juntas de recuperación, que las juntas de recuperación pues son diferentes a esta, donde hemos manejado las experiencias vividas y superadas. La Junta de Recuperación, ahí todavía los neuróticos anónimos que piden la tribuna y se les da, pues siguen sacando su dolor, siguen sacando su resentimiento, siguen sacando sus frustraciones, y son juntas muy buenas. Por cierto, vamos a tener una Junta de Recuperación terminando esta, y están también cordialmente invitados, no se vayan. Hay toda una organización para hacerles recepción a cada uno de ustedes que quieran estar en la Junta de Recuperación, que va a seguir terminando esta junta. Vuelvo a repetir, todo está planeado. Hay un compañero para hacerle recepción personal a cada una de las personas que está llegando por información. Entonces, estas juntas virtuales a nosotros nos pone bien todos los días. Todos los días tenemos juntas virtuales desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Aparte de que tenemos un servicio de 24 horas, que es de guardias de teléfono para que está recibiendo llamadas por las 24 horas del día. Entonces, la Casa Hogar cumple esa función, y claro que tenemos todas las medidas sanitarias para que alguien tenga también acceso a la Casa Hogar. Tiene que llevar una prueba de COVID, tiene que pues checar todos esos detalles para que entre limpio a la Casa Hogar. Precisamente hemos pasado todo este trance sin tantos problemas. La verdad es que la hemos librado por los cuidados que hemos tenido, de no hacer a un lado o no darle importancia pues al cubrebocas, a la sana distancia, al lavado de manos. Todo eso lo llevamos a la perfección entre nosotros, porque el programa también nos ha hecho responsables. Quiero decirles que ahorita pues el movimiento se alimenta también de la literatura. Físicamente pues no podemos disponer de hacer llegar literatura a las personas que lo soliciten, porque estamos cuidando mucho el contacto físico, pero por ahí también en la recepción les podrán informar la manera de poder tener esa literatura. Eso ya se los paso a mis compañeros cuando le hagan recepción a cada uno de ustedes, que si tienen interés en obtener algún folleto, algún libro, pues que sea ahí a través de esa recepción. Quiero decirles que nosotros no vendemos nada. Esta literatura es el programa que nosotros practicamos, y el costo nada más es para pagarle al impresor, no se maneja con fines de lucro. NA no vende nada, no hay nada que venda. La terapia es totalmente gratuita, y ya la literatura y todo eso, pues sí, porque le tenemos que pagar al impresor. Entonces, tenemos también, como ustedes ven, un grupo de silentes, el grupo Buena Voluntad Silentes, que ahorita está participando con nosotros, aquí está presente, también ellos con su lenguaje, pues transmitiendo el mensaje a las personas que están en esa condición, y que no se quede nadie fuera sin recibir este mensaje. Si ustedes se dan cuenta, tratamos de que no quede nada fuera, que todos estén incluidos, y en este caso pues las personas silentes son parte importante también de nuestro mensaje. Y hay una infinidad de servicios que es imposible darlos en este tiempo. Yo creo que si ustedes se conectan posteriormente, van a tener la oportunidad de ir recibiendo toda la información que nosotros tenemos, que es también muy importante. Por ejemplo, tal vez ustedes un día escucharon por ahí, o a lo mejor un día fueron a un evento
que el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos realiza en el Auditorio Nacional. Esto sí tengo que decirlo porque el simposio sobre neurosis, que ya tenemos 34 años creo de realizarlo en el Auditorio Nacional, pues ha generado ya una imagen, al menos en la capital, en la Ciudad de México, y muchos han ido porque pues ahí sí hay chance de escuchar el punto de vista de la religión, de la psiquiatría, de los medios de comunicación y obviamente pues un militante Neuróticos Anónimos de nuestro movimiento regalando la experiencia. Sí se los quiero comentar porque ya ha creado un prestigio, ha creado una imagen, este simposio, porque lo hemos llevado a uno de los recintos, sino al más importante del país, que es el Auditorio Nacional. Y bueno, hoy estamos celebrando 43 años de nuestro movimiento y genera diversidad de servicios. Como les digo, tenemos una gran cantidad de información. Un servicio que no quiero pasar por alto es el Grupo Especial para Niños y Adolescentes. Le llamamos Neuratin, es para chavitos de 8 a 16 años. Este servicio es muy importante porque a través del tiempo hemos escuchado y hoy confirmamos que muchos de estos niños empiezan a recibir la neurosis de sus padres y el que asistan a Neuratin ha permitido que estos niños tengan la capacidad de entender que ellos no son el problema de sus padres, que si ellos se pelean es porque ellos tienen bronca, pero no son causa de la bronca. Y el niño crece y se va desarrollando libre de ese tipo de culpas, porque desgraciadamente se empiezan a echar la culpa de que tal vez por ellos están peleando sus padres. Entonces también resalto este servicio muy importante, que es el de Neuratin para niños y adolescentes de 8 a 16 años, obviamente dividido. A veces también llegan niños de 6, 7 años y también son bienvenidos. Claro que los separamos de 13, 14, 15 y 16 sus sesiones y de 12 a 6, 7 aparte, porque ya hay una diferencia en cuanto a su manera de pensar. A pesar de ser todavía niños y adolescentes, ya hay una diferencia y tratamos de no mezclarlos, ¿sí? Entonces, este es uno de los servicios que no me gustaría dejar pasar por alto. Y como les digo, hay muchísima información que tendremos la oportunidad de comunicárselos si ustedes continúan en la Junta de Recuperación que va a seguir terminando esta. Yo quiero decirles que hoy celebramos ciertamente 44 años, pero aquí está el grupo que los cumple, porque debe de existir un grupo para empezar a contar los años, y es el grupo Buena Voluntad 24 Horas, que le llamamos de cariño el grupo matriz, que se encuentra en Cumbres de Maltrata 449 en el primer piso, en la colonia Independencia, Alcaldía Benito Juárez, cerca del Metro Nativitas. Ahí está nuestro edificio, ahí está nuestra sala, que hasta el día de hoy no ha cerrado sus puertas, no tanto en juntas presenciales, sino en servicio de teléfono las 24 horas del día. Entonces, esta es parte de la información. Como les digo, hay muchísima más, pero pues ya se dará tiempo para seguir dándoles toda esta información. Muchas gracias por estar con nosotros. La Junta va a continuar y esperemos seguir contando con su presencia. Gracias. Vamos a continuar con la Junta Pública de Información sobre Neurosis, ahora invitando a otro compañero a que nos regale sus experiencias. Él es el compañero Mario, si es tan amable de pasar a la tribuna. Buenas tardes, mi nombre es Mario y soy neurótico. Primeramente quiero agradecer a nuestro guía del Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos la oportunidad que me da de poder hacer este servicio que es para mi propia recuperación. En mi caso, yo quiero regalar la experiencia que yo viví, que me hizo llegar a mí a la agrupación. Días antes o semanas antes de llegar a la agrupación, yo descubrí que el negocio que yo había planeado
El negocio que era el negocio de mi vida y en el que yo finqué todas las esperanzas del futuro mío y de mi familia, había dejado de funcionar. Yo no podía creer que esa situación se estuviera viviendo. Una sensación y una situación caótica. Yo no me preparé en la vida para eso. A eso es a lo que yo le tenía miedo, que algún día sucediera. Y entonces me dediqué yo a prepararme profesionalmente, a hacer todo lo necesario para tener éxito en la vida y sobre todo una solvencia económica que me permitiera tener la oportunidad de ser lo que yo siempre quise ser en la vida, que era ser feliz. Para mí eso fue una situación de desastre. Era algo que yo no podía concebir. Yo llegué con delirios de persecución. Yo ya no podía salir a la calle. En esos días, yo recuerdo muy bien que se abrió el grupo de Neuróticos Anónimos allá en mi pueblo, en el estado donde yo nací. Y recuerdo muy bien que fui de los primeros que llegó a la agrupación con una desesperación muy grande, con una idea que yo sabía que era una ayuda de tipo emocional y que posiblemente me pudiera servir, porque yo estaba seguro que lo que yo necesitaba era una ayuda de tipo económico. El negocio, el de mi sueño, resulta que en lugar de darme beneficios, me dejó una deuda impagable para mí. Una situación de desesperación y sobre todo de reconocer que mi vida se había acabado. ¿Cómo decirle a mi esposa, cómo decirle que esto había fallado y que sobre todo el futuro de mis hijos pues había desaparecido? Sentir una sensación de culpa, sentir una sensación desagradable totalmente, sentir esos delirios de persecución, alguien me viene siguiendo, algo va a pasar. Llegué a la agrupación y yo recuerdo que me recibió una persona muy amable y yo le dije que si me podían ayudar. Yo les dije a ellos lo que yo estaba sintiendo. Yo les dije a ellos la desesperación que yo sentía y sobre todo la imposibilidad de poder salir de ese problema. Me dijeron que no había ningún problema, que sí me podían ayudar. Entonces yo pregunté, ¿y qué tengo que hacer? Y la verdad es que no me gustó lo que se me dijo. La verdad es que yo sentí como absurdo lo que a mí me dijeron. Si quieres sentirte bien, pasa a nuestra sala y escucha a la junta. A través de escuchar juntas te vas a sentir bien. Yo siento que yo en la vida he querido solucionar los problemas como yo pienso que tienen que solucionarse. Y en ese momento yo accedí a entrar a la sala con la idea de ver y conocer qué es lo que pasaba allá adentro. Y sobre todo, yo recuerdo muy bien que era obsesiva la cantidad que yo debía y que en mi mente me retumbaba a cada rato. Recuerdo muy bien que cuando yo entré a la sala había ocho personas allí. Y lo que hice inmediatamente fue dividir la deuda que yo tenía entre de 8. Y dije, les toca de a tanto. A mí que me presten ese dinero cada uno de ellos, soluciono mi problema y hago lo que ustedes quieran. Y yo les prometo que les voy a pagar. Fue en el transcurso de la misma junta donde yo escuché que aquí en esta terapia no se presta dinero ni se hacen negocios. Y hubo una frustración grande en mí. Sin embargo, algo pasó que a mí me gustó quedarme en esa junta. Me invitaron a regresar diariamente y así lo hice. Yo quiero decirle a ustedes que este es un programa de recuperación al que yo me sometí, al que yo acepté estar adherido. Un programa de recuperación que yo no me di cuenta cómo mi vida fue cambiando realmente. Al poco tiempo yo pude dormir, cosa que yo hacía mucho tiempo que no podía descansar. Yo no sabía lo que era una noche tranquila. Yo tomaba diversas pastillas para poder estar bien, para poder sobrevivir. Y a través de la terapia yo pude alcanzar una estabilidad emocional. Recuerdo muy bien la experiencia que yo viví de sentirme tan bien que eso me hizo sentirme mal, porque yo decía, bueno, ahora sí es cierto, ya estoy tranquilo, ya como, ya duermo, ya todo, pero mis problemas no se han solucionado y ahora está peor porque ahora ando sonriente, ando alegre y el problema ahí está.
Pensé que ese era el límite del programa. Pensé que estar aquí en la agrupación era nada más alcanzar una tranquilidad, pero sin esa acción que me llevara a solucionar mi problemática. Con el tiempo, a través de los días, yo siento que el grupo me preparó para enfrentar ya una vez más la situación real de mis problemas. Yo pude enfrentar la problemática que tenía. Fue algo maravilloso porque se dio de manera natural. Yo tuve que enfrentar la problemática económica, los problemas que significaba en mi vida esa situación, y fue en base a, no me mandaron a estudiar, no me mandaron a adquirir conocimientos del mundo de allá afuera, no me mandaron a nada de eso. Simple y sencillamente, a través de la experiencia de los compañeros, me fueron guiando y yo pude solucionar mi problemática. Para mí era una deuda impagable, para mí era una deuda que jamás pensé yo poderla pagar, y la única solución que yo tenía era vender mi casa, la única propiedad que yo tenía, y sabía que con eso se acababa todo mi capital. Yo propuse eso en la agrupación y me dijeron, no vendas nada, aguántate, danos chance, da chance que el programa vaya funcionando. Les quiero comentar que no fue necesario vender nada. Les quiero comentar que a través de las experiencias que me regalaron, yo pude trascender esa problemática y pagar la deuda que yo tenía. Yo recuerdo mucho cómo para mí el dinero, para mí el hecho de tener recursos económicos siempre significó como el salvoconducto para no sentir lo que yo desde niño sentía. En mi caso, yo recuerdo que yo desde niño siempre vi la vida con angustia, un miedo al futuro, a lo que fuera a pasar. Y era algo que yo no sabía que era neurosis, yo no sabía que era un síntoma. En mi época y en el lugar de donde yo soy, se decía que el neurótico era una persona que violenta, una persona que de todo explotaba, y en mi caso no era así. Yo viví con una angustia de qué me va a pasar, un miedo a perder lo que yo tenía o un miedo a no alcanzar lo que yo quería alcanzar para sentir seguridad. En la agrupación yo siento vivir la experiencia de poder trascender ese tipo de sensaciones, ese tipo de miedo a través de las herramientas que a mí me fueron dando, a través de seguir un programa de recuperación que yo insisto, se da de manera natural y que en mi caso me ayudó para realmente poder cambiar mi vida. A mí siempre me dijeron que me iban a dar que no me iban a solucionar los problemas, sino me iban a dar la capacidad de solucionar mis problemas, y de esa manera yo iba a poder emprender una nueva vida. Les quiero comentar que con el tiempo yo pude ir tomando acciones ya concretas sobre lo que mi vida significaba, sobre las aspiraciones de mi propia vida. Y una de esas fue el hecho de reconocer que había cosas que a mí no me gustaban en mi vida. Recuerdo muy bien que un obstáculo muy grande que yo tenía y que no lo quería reconocer como tal, era que yo tenía una carrera profesional y me dediqué 16 años a esa carrera, una carrera que a mí nunca me gustó, una carrera que para mí era un suplicio y era algo que yo no quería hacer. Gracias a estar en la agrupación, yo pude dejar mi profesión, yo pude ejercerla, pero no de una manera irresponsable. A mí en la terapia me han enseñado a ir cambiando, pero siempre tomando en cuenta el equilibrio de mi familia, el equilibrio de no lastimar a los demás. Y entonces fue cuando me dijeron, ¿y ahora a qué te piensas dedicar? Y yo ya escogí el área de la vida, el área laboral que yo quise, que decidí y que a mí me gustaba hacer. Pude dejar mi carrera y desde entonces yo siento que sentí un factor de libertad. El miedo que yo siempre he tenido, me han dicho que es un síntoma, y lo sé, que no desaparece en su totalidad. Sin embargo, a través de las herramientas del programa, yo me doy la oportunidad de utilizar esas herramientas y poder vivir bien a pesar de mis miedos. Con esto yo quiero decir que en la vida siempre, y me lo dijeron, no te vamos a quitar los problemas. Me lo dijeron muy claramente, vas a aprender a vivir a pesar de tus problemas y vas a vivir bien. Cuando empezó lo de la pandemia, yo siento que para mí fue
un momento terrible, porque yo sabía que era una enfermedad que atacaba sobre todo la situación pulmonar. Cuando yo llegué al grupo, yo llegué fumándome 2 cajetillas diarias de cigarros y lo había hecho durante mucho tiempo y yo sabía que eso iba a dejar una secuela. Entonces eso incrementó mi miedo, eso incrementó las precauciones que de antemano yo siempre utilicé. Todo lo que sugerían que yo hiciera para evitar el contagio lo hice. Yo viví la experiencia del antibacterial, no nada más utilizarlo en las manos, no nada más, yo me lo echaba en los brazos y mi experiencia es que yo me lo echaba en la cara, en los párpados, en la boca, en la nariz, porque yo decía que tal que un bicho se vaya por ahí, pues de una vez yo siento, me voy a proteger bien. Era una situación que yo siento obsesiva, era una sensación de mucho miedo porque yo sentía que si a mí me daba esa enfermedad me iba yo a morir. Viví la experiencia de que a pesar de todos los cuidados que yo tuve, a pesar de todas las precauciones que yo tuve, de salir lo más indispensable de casa, yo adquirí la enfermedad, yo viví la experiencia del COVID. Fue una experiencia muy dura, muy difícil, porque realmente yo sentí que en determinado momento yo ya no aguantaba. Médicamente recibí muy buenas atenciones y yo siento que a pesar de todo lo que yo pensé, dentro de mí había tranquilidad, dentro de mí había la magia de estar en una agrupación donde yo sentí el apoyo de todos mis compañeros, donde no había esa desesperación de que si me muero, esa guerra dentro de mí desapareció. Yo siento que para mí estar en el movimiento Buena Voluntad es la oportunidad que yo he tenido de vivir bien a pesar de lo que de lo que mi mente me haya dicho. Las herramientas que a mí el programa me ha dado me han llevado a esa verdad, el vivir bien a pesar de lo que yo esté enfrentando. El día de hoy yo siento así que esos miedos siguen y siempre van a estar ahí, pero ya no me dominan. Ya no estoy en el momento de sentir que mi vida se acabó. Yo sé que con la agrupación, yo sé que con el programa, cada situación que se me vaya presentando, a través del apoyo de mis compañeros, yo la voy a poder enfrentar. En la agrupación yo he aprendido que hay cosas que se pueden cambiar y cosas que yo no puedo cambiar. Y una de las cosas que yo no he podido cambiar fue, por ejemplo, eso del COVID. Sin embargo, sí pude cambiar mi actitud. Yo llegué al grupo y mi niñez estuvo plagado de una inseguridad muy, muy grande. Siempre el miedo a vivir, siempre esa sensación de no pertenecer, esa sensación de sentir que yo era muy frágil y que yo no podía enfrentar la vida. Para mí fue una situación muy difícil ver que yo no me podía integrar a la vida porque siempre tuve miedo a hacerlo, porque siempre me sentí inferior a los demás. Yo siento así que para mí la vida significaba como una película o estar en el cine y yo querer pertenecer a la película, pero no, yo pertenecía tan solo al escenario, o sea, al espectador. Y por más intentos que yo hice para integrarme en la vida, nunca pude solo. El llegar a la agrupación a mí me dio la oportunidad de eso, de poder ser parte de la vida, de poder ser parte y sobre todo de alcanzar las ilusiones que yo siempre quise. El día de hoy vivo tranquilo. El día de hoy yo tengo la oportunidad de poder planear mi vida con calma, de poder tomar decisiones ya no precipitadas, ya no en base a una desesperación, sino en base a un objetivo general que para mí es vivir tranquilo. Esto no quiere decir que en la agrupación a mí me hayan hecho una persona conformista, una persona que no que se conforme con lo que sea, no. Hay una pregunta mágica que siempre me han hecho en la agrupación, es ¿y tú qué quieres? Siempre me la han preguntado. Yo llegué ya hace mucho tiempo a la agrupación y esa pregunta sigue siendo para mí algo vital, algo que de manera consecutiva, de manera diaria a mí me lo preguntan. ¿Tú qué quieres? Y soy yo el que va diciendo lo que yo quiero, lo que yo necesito, y la agrupación lo que hace es simple y sencillamente apoyarme, regalarme las experiencias, valorar y hacerme entender si a través de alcanzar o la necesidad que yo tengo de alcanzar la situación, voy a estar tranquilo o no.
Yo siento que para mí el de haber llegado a la agrupación significó eso. Significó no nada más salvar mi vida, sino significó cambiar mi vida. El día de hoy yo siento que mi futuro yo ya no le tengo miedo. Mi futuro lo siento así, ya lo tengo como mi presente. Vivo tranquilo, tengo una familia que ya no tuvo que vivir todo lo que yo pensé que iba a vivir cuando yo llegué al grupo, en los días en que yo sentí que mi vida se había acabado. Todo eso no fueron más que nubarrones, no fueron más que situaciones que en un momento sentí que mi vida se había acabado. Yo quiero agradecerles la oportunidad de poder transmitir este mensaje. Yo el día de hoy yo quisiera invitar a alguien de los que me escuche, si se siente mal, si siente que ya no puede, que nos dé la oportunidad, que se dé la oportunidad de integrarse con nosotros, de integrarse de manera virtual para poder, como yo siento así, alcanzar una tranquilidad que yo estaba muy, muy lejos de pensar que se podía lograr. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y ojalá si alguien se siente mal, si siente que de plano ya no puede, si siente que su vida se acabó, se pueda acercar con nosotros y de esa manera yo estoy seguro de que esto funciona, porque funcionó conmigo que yo pensé que ya mi vida no tenía remedio. Muchas gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Mario, por tu participación, por tus experiencias. Muchas gracias. A continuación voy a invitar a la compañera Lupita S. de Oaxaca, si es tan amable de pasar a la tribuna. Buenas tardes. Mi nombre es Lupita y soy neurótica. Agradezco mucho a Dios estar en esta tarde, participando de esta Junta Pública de Información. Porque para mí estar acá es algo grandioso que sucede en mi vida, pues estoy viva, ya que fui desahuciada por esta enfermedad de la neurosis. Una enfermedad que jamás pensé padecer. Una enfermedad que me aniquiló, que hizo que yo bajara al infierno de unos síntomas muy dolorosos que jamás pensé sentirlos y que jamás pensé conocerlos ni vivirlos. Recuerdo que en una ocasión yo estaba trabajando cuando de repente empecé a sentir sensaciones muy extrañas en mi ser, que no sabía ni siquiera explicarlas, pero que yo estaba sintiendo en ese momento que moría. Me tuve que retirar del trabajo para poder irme a la casa y pensé que estando en la casa esto iba a desaparecer. Pero al llegar a la casa sentí que tampoco desaparecía, al contrario, iba aumentando. Y le pedí a mi familia que me llevara con un médico. Me llevaron a una clínica y cuando pregunté por un médico me dijeron que todos estaban ocupados. Yo hoy recuerdo qué cosas tan horribles estaba sintiendo y tan inexplicables, que me atreví a abrir el consultorio de un médico que estaba dando consulta. Y en ese momento el médico me dijo que no me podía atender porque estaba atendiendo una paciente, pero le exigí y le grité que me atendiera porque algo estaba pasando conmigo. Me atendió, me inyectó y me pidió que esperara a que acabara de atender a su paciente. Cuando esto terminó, me dijo: señora, ¿qué tipo de problemas tiene usted? ¿Tiene problemas con su esposo? ¿La obligan a hacer algo que a usted no le gusta? Y mi respuesta fue: no tengo problemas con mi esposo. Vivo bien, pero hay algo que estoy sintiendo. Y entonces el médico llamó a mi esposo y le dijo: señor, su esposa no tiene nada. Lo que le acabo de inyectar es agua destilada. Ella tiene problemas de tipo emocional. Tiene problemas psicológicos. Llévela por favor con un psicólogo. Cuando yo escuché esto,
sentí un gran rechazo a la opinión del médico. ¿Cómo era posible que yo pudiera tener problemas psicológicos o emocionales? Si yo me trabajaba en eso, atendiendo alumnos con problemas psicológicos, y que me estuviera diagnosticando en ese momento el médico, fue algo que para mí fue muy difícil. Salí muy molesta de ese consultorio. Igual mi esposo salió diciendo, eso no es verdad, porque siempre había yo dado la imagen de fuerte, siempre había yo dado la imagen de que yo no tenía problemas. Y entonces a partir de ese momento empezó un peregrinar a través de psicólogos, de psiquiatras, psicoanalistas, brujos, todo lo que pudiera ver para que me dijeran qué es lo que estaba pasando en mí. Recuerdo mucho que ese peregrinar fue muy doloroso, porque el poco dinero que teníamos se acabó, porque a partir de ese momento empezó a aparecer en mí una idea muy fuerte de morir. Jamás pensé que yo pudiera tener esa idea. Yo quería vivir, pero los síntomas eran muy dolorosos, pero además ni siquiera sabía cómo se llamaban esos síntomas. Y entonces empieza a aparecer la idea de morirme. Empiezo a pensar de qué manera puedo morirme, porque ya no quiero sentir lo que siento. Eso de no poder dormir en las noches es espantoso. Sé hoy que se llama insomnio, pero era algo espantoso saber que iba a llegar la noche y que yo no iba a poder dormir y que se iban a golpear unas ideas muy obsesivas en mi mente y que veía a todos en casa durmiendo y yo me daba vueltas y me estaban sudando las manos y me estaban sudando los pies y sentía algo horrible en el estómago, como si fuera a sucederme algo. Y al amanecer, yo recuerdo que pensaba, ¿cómo puedo matarme? Después de recorrer tantos médicos, de tomar tantas pastillas, ya no hay solución. Y empezar a planear, si me corto las venas, mis hijos se van a asustar. Mejor voy a irme caminando a este cerro que tengo aquí enfrente. Y cuando se descuelguen las pipas me voy a aventar para que mis hijos piensen que fue un accidente y no se queden con esa idea de que su mamá se suicidó. Y esa idea estaba obsesivamente en mi mente, porque ese dolor, que hoy lo describo como un dolor del alma, un dolor del espíritu, era muy fuerte. Y entonces, en ese peregrinar por los médicos, recuerdo que fui a ver a un médico que me dijo, señora, le voy a dar unos medicamentos para que se ayude con el dolor que usted está sintiendo. Yo no sé si el médico algún día sintió ese dolor. Y me dijo, pero quiero hablarle, señora, con la verdad. Estos medicamentos le van a aliviar un poco el dolor. Pero el problema, señora, está dentro de usted. Búsquelo. También me indignó lo que me dijo ese psiquiatra. O sea, ¿qué problema podía yo tener? Yo no podía tener ningún problema si todo me había salido bien en la vida. Trabajaba, había acumulado algunos reconocimientos en el trabajo. Mis hijos pensaba yo que era un ejemplo de hijos. Mi hogar, yo pensaba que era un ejemplo de hogar, un ejemplo de familia, por lo cual yo me sentía muy orgullosa. Y cuando este médico me dijo que el problema estaba dentro de mí, que lo buscara, yo me salí molesta. ¿Qué problema puedo tener yo para que esté en estas condiciones? Fui a ver otro psiquiatra y este psiquiatra me dijo que ya no había nada que hacer por mí, que ya había probado la medicina, todo lo que tenía para atender esta enfermedad emocional y que el único recurso que le quedaba a la medicina,
que el único recurso que le quedaba a la ciencia era enviarme al psiquiátrico para que yo pudiera recibir electroshocks, que los electroshocks me iban a sacar de esas depresiones tan fuertes, tan profundas que yo tenía. Pero sus palabras hoy todavía las recuerdo, cuando él me dijo: la medicina y la ciencia, señora, ante esta enfermedad tiene límites. Y con usted hemos llegado al límite. Aquí está el pase al psiquiátrico. A partir de mañana la empezamos a atender. Y para suavizar un poco esa situación, esa verdad que en ese momento me estaba diciendo, como un acto amable, me dijo: a partir de mañana yo la voy a ayudar. Le voy a dar 1 hora de terapia en el psiquiátrico. Señor, debe llevársela para que empiece a recibir electroshocks. Si en ese momento a mí me hubiera llevado mi esposo al psiquiátrico, yo tengo la seguridad que hubiera ido. Porque cuando se está en el fondo emocional, que yo lo describo como un infierno, queda anulada la inteligencia, queda anulada la fuerza de voluntad. En ese momento ya no existe nadie. En ese momento, ¿qué importa lo que pase? Yo hubiera ido al psiquiátrico. Afortunadamente, siempre Dios utiliza conductos. Y cuando íbamos saliendo del consultorio con el pase, mi esposo me dijo: no pierdas la fe. Vamos a encontrar otra solución. Vamos a ver otro médico. Bajamos y fuimos a ver al médico. Y este médico escuchó a mi esposo que le dijo: doctor, tengo el pase al psiquiátrico para mi esposa. Y le contó lo que estaba pasando conmigo. Y el doctor le dijo: señor, no la lleve al psiquiátrico. Ella no está loca. Lo que está funcionando ahorita para este tipo de problemas es la terapia de grupo. Llévela a Neuróticos Anónimos. Ella ahí va a salvar su vida. Necesita estar ahí. Y entonces, de repente, cuando recibo el pase al psiquiátrico, es como si todo se hubiera oscurecido, como si estuviera yo en un callejón sin salida. Pero la diferencia es cuando este médico dice que lo que está funcionando para este tipo de problemas es la terapia de grupo, como dentro de esa oscuridad se prende una lucecita. Yo no opiné, porque cuando se está en el fondo emocional, uno está mudo, ya no habla, ya no ve, todo se vuelve oscuridad. Y entonces me habla de Neuróticos Anónimos y viniendo la opinión de un médico, como que la acepté. Y busqué al movimiento Buena Voluntad, que fue el único que encontré su teléfono, que estaba anunciado en la sección amarilla y que me estaba hablando que existían los Neuróticos Anónimos. Yo no sabía quiénes eran, cómo miraban, cómo hablaban, sentían lo mismo que yo, pero fue muy esperanzador cuando yo pedí el teléfono en la sección amarilla y que me dijera la señorita telefonista que me estaba escuchando a través del 040. Señora, ¿tiene dónde anotar? Dije, sí. Le voy a dar unos teléfonos donde usted puede comunicarse. Los anoté, marqué sin esperanza, pero dentro de esa sin esperanza había algo. Y cuando alguien levantó el teléfono dijo: Movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, estamos para servirle. En ese momento yo me puse a llorar y les conté lo que yo estaba sintiendo. Y la persona que me escuchó al otro lado de la línea me dijo: ya no está sola, nosotros estamos con usted.
se va a poner muy bien. ¿Dónde radica usted? Le dije, en Oaxaca. Dijo, nos daría mucho gusto recibirla. Le vamos a dar la dirección. Y entonces me traslado a un grupo del movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos. Para mí, la primera impresión que tuve fue muy grande, porque llego a una junta que empezaba a las 6 de la tarde. Y entonces empecé a llegar a mucha gente de todas las edades, de todos los sexos, que llegaban con una sonrisa. Y en ese momento a mí me pareció que ellos no padecían mi enfermedad, porque ellos estaban felices, estaban contentos, estaban llegando de sus trabajos, todos se saludaban, sonreían, y yo estaba hundida en una depresión tan profunda, pensando solamente en morir. Muchas veces, cuando yo fui a las citas con los psiquiatras, me hacía la pregunta, ¿el que entró a consulta siente lo mismo que yo? Voy a observarlo cuando salga. Y veía salir a las personas muy tranquilas, y entonces sentía y pensaba que era la única que sentía esas cosas tan extrañas dentro de mí. Y entonces al ver que en esa sala de juntas del movimiento Buena Voluntad había alegría, había saludos, había vida, yo pensaba que ellos no padecían lo que yo estaba padeciendo en ese momento. Pero me invitaron a quedarme a una junta. Y en esa junta yo escuché a una persona que decía, hoy en la mañana intenté aventarme al metro, porque ya no aguanto, porque ya no soporto este dolor. Y ese comentario de la persona que estaba en tribuna hizo que yo me identificara con ella, porque yo estaba sintiendo lo mismo que esa persona. Y entonces dije, aquí vienen personas que sienten lo mismo que yo. Al terminar esa junta, alguien se acercó con una sonrisa y me dijo, te vas a poner muy bonita. Date la oportunidad de conocernos. Date la oportunidad de venir, porque los mejores días están por venir. Creí que eran frases sueltas, vacías, como tantas veces había yo escuchado, pero ya no tenía dónde ir. Una desahuciada ya no tiene dónde ir. Alguien que le han dicho que ya no hay nada que hacer por ella, ya no tiene dónde ir. Y me quedé. ¿Qué más daba? Si no funcionaba, pues seguía la muerte. Me quedé y empecé a escuchar a los que ahora son mis compañeros. Cuando empezaban a hablar, y empecé a sentir una identificación muy grande, y me invitaron cuando yo quisiera que pudiera hablar. Y hoy le doy la razón al médico que tan amablemente me dijo y que me habló con la verdad. El problema está dentro de usted, búsquelo, señora. Es muy difícil para un ser que le ha caracterizado la autosuficiencia aceptar que yo tuviera problemas. Porque, como repito, yo creí que todo estaba de maravilla. Una familia de maravilla. Unos hijos de maravilla. Porque nunca había tenido tiempo de detenerme en esa prisa que yo he cargado siempre en la vida. Una prisa persiguiendo muchas cosas. Ganar más, tener mucho prestigio, recibir muchos reconocimientos. Y no me había detenido a mirar los ojos de los hijos que un Dios me ha prestado. No me había detenido a mirar a un esposo que se casó muy enamorado de mí y que yo hoy tengo que aceptar que solamente lo utilicé, que solamente me fijé en él pensando en que era quien reunía las características que yo necesitaba. ¿Es feo? Nunca me va a poner el cuerno.
porque qué feo se ha de sentir que le pongan el cuerno a alguien. Además, se ve tonto. Él reúne las características que yo necesito. Además, lo traigo arrastrando la cobija. Me va a cumplir todos los deseos. Y entonces dije, él es el ideal para que sea mi pareja. No tengo que esforzarme absolutamente nada. Aunque muchas veces, hoy, al escucharme, me doy cuenta que me avergoncé mucho de él. Y hoy lo hablo. Y muchas veces he sentido dolor de darme cuenta la gran capacidad que he tenido de hacer sentir mal a los demás. Pero tampoco me había detenido a ver la mirada de los hijos. Esos hijos que le tenían mucho miedo a su mamá, porque cuando escuchaban que llegaba el coche, todos corrían y se escondían. Muchas veces vi a mi hijo, Daniel, cuando yo hablaba, pararse enfrente de mí y temblar. Yo lo vi y me preguntaba dentro de mí, ¿por qué tiembla? Pero no podía detenerme, porque en ese momento pensaba, es bueno que tiemble, para que me tenga miedo y me respete. Nunca me detuve a pensar por qué me habían mandado traer del jardín de niños de Flor, diciéndome que era una niña tímida, que en el receso no jugaba con los niños, sino que se agarraba de la maestra y estaba agarradita de su vestido de la maestra. ¿Cómo recuerdo esa vez que la maestra me mandó traer y que me dijo, señora, la mando traer para preguntarle si usted tiene problemas con su esposo? Y yo con una autosuficiencia le dije, no, maestra, no tenemos problemas. Porque de verdad no tenía yo problemas, yo no tenía problemas. ¿Quién puede tener problemas si le obedecen en todo? Si muchas veces no necesité hablar, con la mirada yo ordenaba las cosas y el esposo tenía que saber qué se le antojaba a la señora y qué tenía que hacer en el momento. Nunca me detuve a darme cuenta qué estaba pasando. Y cuando la maestra me habló de la timidez de Flor, saqué una respuesta como tantas respuestas he sacado. ¿Sabe qué, maestra? Flor heredó a su papá. Su papá es muy callado. Ella heredó a su papá, por eso es así. Yo creo que la maestra se ha de haber reído de mí. ¿Por qué nunca me detuve a ver cuando Paola a los 3 años me dijo que quería morir? No tenía yo tiempo para detenerme. No tenía yo tiempo para escuchar sus peticiones. No tenía yo tiempo para aceptar cuando el esposo quería acercarse a mí. Y entonces, cuando yo empiezo a hablar de estas cosas, en esta bendita agrupación, recibí a cambio un gran respeto, recibí a cambio amor, comprensión, ayuda, para decirme que no pasaba nada, que ellos me entendían y que me respetaban. Pero a mí me ayudó mucho escucharme y poder entender que tenía razón el doctor cuando me decía que el problema estaba dentro de mí, que necesitaba descubrirlo. El día de hoy, yo me doy cuenta que no soy la misma. El día de hoy yo me doy cuenta que con la ayuda de Dios y de mis compañeros ha habido tal vez muy pequeños cambios, pero que el día de hoy veo cosas que antes no veía, escucho cosas que antes no escuchaba. De mi boca hoy salen cosas que antes no salían, como es decir te amo, como es decir esposo, hoy te respeto. Me siento muy feliz contigo, porque hoy puedo decirle a los hijos que los amo y que los acepto, porque he podido darme cuenta a través de estar en agrupación que hay muchas cosas que yo no quise hacer, que hay muchas cosas que no me hubiera gustado hacerlas,
pero que hoy he entendido que estoy conociendo mi enfermedad y que estoy aprendiendo a vivir con ella. Que mi poder superior, Dios como yo lo concibo, me ayudó a hacer un aterrizaje forzoso en esa carrera que llevaba en la vida, porque me estaba rompiendo lo que me quedaba de cara. Y que Él sabía que si yo seguía así, iba a perder todo, porque para mí así fue. Estaba perdiendo todo. Y que hoy le doy gracias a Dios, porque estoy recuperando el terreno que yo había perdido. Estoy recogiendo los pedazos que todavía están tirados, pero no lo estoy haciendo sola. Lo estoy haciendo con compañeros que padecen mi enfermedad y que me están ayudando a salir adelante. Yo por eso quiero invitar a todas las personas que se sientan identificados con nosotros, que se den la oportunidad. Mi vida ha cambiado. La vida de mis hijos está segura. Hoy veo una mirada distinta en los ojos de mi esposo, porque he aprendido a respetar. Estoy aprendiendo a amar. Y eso se lo debo a Dios que me trajo aquí y a todos mis compañeros y a ustedes que me escuchan. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lupita, por tus experiencias y, como lo dije ya, la manera como nosotros podemos informarle a las personas lo que es la enfermedad de la neurosis, pues es a través de la experiencia personal. Es la forma más respetuosa de invitar a la persona que revise si algo de lo que se comentó aquí, por ahí ya lo trae en su vida. Creo que sería una buena respuesta que se daría a sí mismo y se ayudaría de una manera enorme. Se los decimos porque para cientos de compañeros la vida cambió, fue radical el cambio. Prueba de ello es que hoy que estamos casi terminando esta Junta Pública de Información, estamos muy contentos, estamos muy felices porque sabemos que se cierra el círculo de nuestro programa de llevarle el mensaje a la persona que está sufriendo. Entonces, pues vaya un agradecimiento profundo a mis compañeros oradores que han colaborado enormemente al regalarnos sus experiencias de la enfermedad. Y pues obviamente resaltar la presencia de todas las personas que se han acercado por información. Esperemos que muchas de sus dudas, si es que las traían, ya tengan una respuesta. No se me olvida la participación que tiene nuestro movimiento, porque ahorita pues hay cientos de compañeros conectados en todo el país y en el extranjero, viviendo este 44 aniversario de nuestro movimiento, porque para nosotros es la fiesta máxima que llegamos a tener, celebrar 44 años de vida, 44 años de experiencia y de una gran relación humana. El poder superior, Dios como yo lo concibo, tuvo a bien juntar, decía alguien, a lo peorcito de cada familia, nos juntaron y solamente Él sabía que había una solución, que era darle vuelta a la moneda y encontrar el amor a través de la buena voluntad, de la humildad y del respeto, que es una de las esencias en la cual nosotros nos movemos dentro del movimiento. Hay una gran unidad entre nosotros, un objetivo común que nos une a llevar el mensaje. Por eso agradezco la presencia de todos mis compañeros, de todas las conciencias que han estado presentes en esta Junta Pública de Información, y recordarle a las personas que se han acercado por información, hacer clic en el enlace y los llevará a la Junta de Recuperación. Acuérdense que les dije que terminando esta, comenzamos una Junta de Recuperación. Entonces nada más háganle clic ahí en el enlace y entrarán directamente a donde vamos a hacer la Junta de Recuperación. Siempre encontrarán un compañero que les va a estar haciendo recepción para cualquier duda que ustedes tengan. Esperemos que hoy sea un parteaguas como lo fue para nosotros, el cambio de vida totalmente. Quiero agradecer también a la directora de Telesur en México, a la señorita Aisa García, por la oportunidad que nos dio
de poder realizar este servicio. Y obviamente pues a todos mis compañeros que están aquí presentes conmigo realizando esta junta, porque en NA nadie puede hacer servicio solo. El servicio que hacemos dentro de nuestra agrupación es en comunidad. Y el día de hoy pues yo les agradezco a todos aquellos que hicieron algo para que esta junta se realizara. Gracias, gracias, y los esperamos en la junta de recuperación. Gracias, que Dios los bendiga. También quiero invitar a todos mis compañeros a terminar nuestra junta pública de información como tradicionalmente lo hacemos, que es con el yo responsable. Es una oración, por así decirlo, muy hermosa, que personaliza la responsabilidad que yo tengo con el que todavía no llega, con el que está extendiendo la mano. Le decimos el yo responsable y finalizamos con una oración muy sabia para los que tenemos problemas emocionales, que es la oración de la serenidad. Los invito a ponerse de pie para terminar esta junta pública de información con el yo responsable y la oración de la serenidad. El yo responsable dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de NA siempre esté ahí y por esto yo soy responsable. Dios nos conceda serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para discernir la diferencia. Pues felicidades a todos, que Dios los bendiga. Gracias.